Amigos, ¿cómo están? Quiero contarles sobre Ayrton Senna y sus pruebas antes de debutar en la Fórmula 1. Todo el mundo sabe que Ayrton tuvo su estreno en la Fórmula 1 de la mano del equipo Toleman en 1984. Y también muchos creen que Williams fue el único auto que Senna probó antes de decidirse y arreglar con Toleman para correr. Pero ¿qué pasó? Él probó con Toleman, probó con Brabham, probó con McLaren y por supuesto aquella primera prueba que le otorgó Frank Williams. Te voy a contar algunos detalles de estos ensayos y por qué Ayrton eligió finalmente a Toleman para debutar en la Fórmula 1, el equipo menos poderoso de todos con los que tuvo la posibilidad de ensayar previo a su debut. Hay una explicación del por qué, quédate que te lo cuento. La primera prueba de Ayrton Senna en Fórmula 1 fue el 19 de julio de 1983. En aquella época Senna la rompía toda en la Fórmula 3 británica y Frank Williams decidió darle una prueba. Fue en Donington Park. Allí el piloto brasileño completó 83 vueltas. Veíamos los carteles en el volante, pastillas de frenos nuevas y también nuevo piloto. Así lo recibía el equipo. Senna marcó el récord de la pista. Y muchos contaron que no hubo acuerdo para continuar porque Williams no contrataba novatos. Pero la realidad es que Frank Williams le brindó a Senna esta prueba sin ningún tipo de compromiso a futuro. Ayrton esto lo valoró muchísimo porque siempre se sintió en deuda con Frank Williams, que le dio este ensayo, esta posibilidad para que conozca un auto de Fórmula 1 sin nada a cambio de alguna manera. El auto que usó Senna fue el Williams FW08C, una evolución del monoplaza con el que Keke Rosberg se había consagrado campeón del mundo en 1982. Vean estas imágenes, rápidamente Senna se sintió a gusto en este trazado y empezó a domar esta maravillosa bestia. Fue muy rápido de entrada y este fue el primer ensayo que Ayrton realizó sobre un auto de Fórmula 1. Pero hubo más. El 28 de octubre, esta vez en el circuito de Silverstone, Ayrton Senna tuvo la posibilidad de probar el McLaren. Se trató del MP41C. Esta prueba Senna la realizó junto a otros jóvenes talentos como el recordado Stefan Beloff y también Martin Brundle, su gran rival en la Fórmula 3 británica. Primero, Ayrton se subió al monoplaza número 7, el auto que identificó aquel año a John Watson en el equipo de Ron Dennis, y en apenas 6 vueltas Senna mejoró el tiempo que el piloto titular había hecho en el Gran Premio de Inglaterra, marcando 1:14.8, extraordinario. Luego, Ayrton se subió al auto de Niki Lauda. Este tenía otra configuración en el mapeo del motor y allí pudo mejorar sus propios tiempos para rodar en 1 minuto 13 segundos 9 décimas, siendo claramente el más rápido. Un poco más adelante en el calendario, el 4 de noviembre, también en el circuito de Silverstone, Ayrton probó el Toleman, el TGC 183. Una primera parte de la prueba fue con lluvia, pero a medida que fue corriendo el día, pudo acelerar en pista seca. Algo de niebla al principio, de todas maneras Ayrton fue muy rápido desde el primer contacto con este auto. Logró un tiempo que para lo que era el Gran Premio de Inglaterra lo hubiese clasificado dentro del top 5. El auto era pesado, dejaba sentir su potencia, pero Ayrton rápidamente entendió que sabía que no era un auto ganador. Así lo expresó inmediatamente finalizada la prueba, aunque sí creía que con este monoplaza se podía llegar a luchar por lugares en el podio contra los equipos más poderosos del momento. El 4 de noviembre en Silverstone, esta prueba que Senna realizó sobre el Toleman, ya entonces tenía la experiencia de Williams, de haber ensayado también con McLaren y esta prueba con Toleman, que finalmente iba a ser el equipo por el que Senna se iba a decantar para hacer su debut en la Fórmula 1. Eso lo vamos a contar al final del video, por qué eligió justamente al más pequeño, al equipo menos poderoso de todos para hacer su entrada en la máxima categoría de monoplazas. Faltaba un ensayo más que iba a darse finalmente en el circuito de Paul Ricard. Luego de la insistencia de Bernie Ecclestone, el 14 de noviembre fue a probar el equipo Brabham al circuito de Paul Ricard, junto a otros equipos también de Fórmula 1. Senna estaba en plenos preparativos para el Máster de Fórmula 3 en Macao, donde debutó, marcó la pole y ganó, pero esa es otra historia. Ayrton viajó, se subió al BT52B, que tenía el poderoso motor BMW,
Piquet estuvo presente, era piloto titular y no se dejó intimidar. Trataba de que la joven promesa brasileña no mejore sus registros. Si bien Senna fue rápido, no pudo con el tiempo de Piquet y este se jactó de que no pudo superarlo en el cronómetro. Obviamente, Senna dijo, si soy sincero, no me ayudó, pero tampoco me obstaculizó. ¿Cuál fue el problema aquí para seguir? Es que Parmalat no quería dos brasileños, quería un italiano. Por eso para el 84 sentaron en este lugar a Teo Fabi para que lo acompañe a Nelson Piquet, aunque Senna había impresionado a todos. El viaje de regreso a Inglaterra, Senna lo hizo en el avión privado, sí, del propio Bernie Ecclestone. ¿Cómo llegamos a la historia de Senna debutando con Toleman? Fácil, los contratos que le ofrecían el resto de los equipos no lo convencían. Todos les ofrecían algún lugar hacia más adelante porque para el 84 casi todos los equipos ya tenían sus contratos firmados, pero lo querían retener, por supuesto, con contratos a largo plazo. Senna buscó la manera de llegar a la Fórmula 1 con un contrato que no lo ate, donde él pudiese poner cláusulas de salida, y fue finalmente lo que ocurrió con Toleman. De hecho, miren que estuvo una sola temporada en Toleman, después pasó a Lotus y ya sabemos la historia. En algún momento vamos a hablar del año 84 y por qué Ayrton se fue de Toleman y qué pasó con ese equipo tras la salida del piloto brasileño. Lo cierto es que él quiso llegar a la Fórmula 1 prácticamente como un agente libre. Es decir, con la posibilidad de él de ir negociando sus pasos a futuro. Toda una visión de un distinto, sin lugar a dudas, una visión estratégica hacia adelante realmente fenomenal. Eso fue lo que ocurrió para que Senna debute en 1984 de la mano del equipo Toleman en la Fórmula 1. Hasta un nuevo encuentro, amigos. Abrazo.